Comenzaremos con ese Upanishad que dice: condúcenos de lo irreal a lo real, de lo falso a lo verdadero, de las tinieblas a la luz, de la muerte a la inmortalidad. Más brillante que el sol, más puro que la nieve, más útil que el éter, eres tú. Comenzamos de esta obra que tanto lo oculta el sistema, porque dice la verdad acerca de todo Isis y Velo. Tomo 1, capítulo 6, en la última sección, analizando al menos una cosa está clara. Tomado meramente su forma exotérica, este lenguaje de Van Helmont demuestra que él comprendía la solubilidad de las sustancias metálicas en el agua. Algo que el profesor Sterling Hume toma como base de su teoría sobre envejecimientos metalíferos. Nos gustaría ver qué tipo de términos inventarían nuestros contemporáneos científicos para ocultar y, sin embargo, revelar a medias su audaz proposición de que el hombre, en el hombre, el único Dios del hombre, es la materia cenicienta de su cerebro. Si en el sótano del nuevo Palacio de Justicia, hermano, alguien tiene el micrófono abierto ahí, por favor. Dice: si en el sótano del nuevo Palacio de Justicia o en la catedral de la Quinta Avenida existiera una cámara de torturas a la que un juez o un cardenal pudiera enviarlos a su... El profesor Sterling Hume afirma en una de sus conferencias: los alquimistas buscaron en vano un disolvente universal, pero ahora sabemos que el agua, ayudada en algunos casos por el calor, la presión y la presencia de ciertas sustancias ampliamente distribuidas como el ácido carbónico, los carbonatos y sulfuros alcalinos, disuelve los cuerpos más insolubles. De modo que, después de todo, puede considerarse como el tan largamente buscado alcajez o el menstruum universal. Esto está oriente de los depósitos metalíferos de la obra de Terrejón. Dice Elena: esto suena casi como una paráfrasis de Van Helmont o del mismísimo Paracelso. Ahí nos quedamos con lección, hermanos. Comenzamos. Conocían las propiedades del agua como disolvente, también como los químicos modernos. Y lo que es más, no ocultaban el hecho en absoluto, lo cual demuestra que no se trataba de su disolvente universal, no era el agua en este caso, que lo decía. Conocían estos alquimistas las propiedades del agua como disolvente, también como los químicos modernos. Es una sustancia que se disuelve con un soluto para formar una mezcla homogénea, llamada disolución. Mezclar agua con sal, de aparte de la sal, no disoluto, o agua con azúcar se disuelve. Conocían las propiedades del agua como disolvente, también como los químicos modernos, y lo que es más, no lo ocultaban el hecho en absoluto, lo cual demuestra que no se trataba de disolvente universal, no era el agua. Aún conservan numerosos comentarios y críticas sobre sus obras, y es difícil leer un libro sobre el tema sin encontrar al menos una de sus especulaciones, de las que nunca pensaron en hacer un misterio. Este párrafo no está en el premio. Aún se conservan numerosos comentarios y críticas sobre sus obras, ¿no? Van Helmont, Paracelso, Eugenio Filaretes, y es difícil leer un libro sobre este tema, la alquimia, el caer. Y es difícil leer un libro sobre el tema sin encontrar al menos una de sus especulaciones, de las que nunca se pensaron en hacer un misterio en este caso. Ya más hermanos que en el otro PDF de traducción, este párrafo muy importante se omite increíblemente, no lo coloco a este primer párrafo. Esto es lo que encontramos en una antigua obra sobre los alquimistas, una sátira, además de 1820. A principios de nuestro siglo, cuando las nuevas teorías sobre la potencia química del agua apenas se encontraban en su estado embrionario en este caso. Esto lo encontramos en una antigua obra sobre estos alquimistas. Voz derivada de al y chemistry, química en inglés, chemistry. Al y chemistry significan fuego, el fuego. O el dios y patriarca Can, el gran patriarca Can. También un nombre de Egipto como Misraim, el Misraim de Egipto. Los alquimistas que iban en busca del espíritu oculto
en toda materia inorgánica, hermano. Todo tiene vida, todo se mueve, las piedras tienen átomos que se mueven. Los alquimistas iban en busca de esa materia inorgánica, entre comillas, inorgánica, ¿no? Como las piedras, los minerales, los alquimistas iban en busca del espíritu, iban en busca del espíritu oculto en toda la materia inorgánica. Eso es lo que encontramos en una antigua obra sobre los alquimistas, una sátira. Ya vamos a ver un ejemplo de sátira más adelante. Y un recurso expresivo que utiliza el humor. A Elena le encantaba la sátira, ¿no? La ironía, no digamos, ¿no? O el sarcasmo, para criticar, ridiculizar o denunciar defectos, vicios de la Iglesia Católica o científicos, ¿no? O absurdos. Su objetivo principal no es solo hacer reír, como nos hacen, ¿no? El regreso de nuestros seres humanos, sino invitar a la reflexión y promover un cambio social o moral en este caso. Esto es lo que encontramos en una antigua obra sobre los alquimistas, una sátira de más de 1820, escrita a principios de nuestro siglo, cuando las nuevas teorías sobre la potencia química del agua apenas se encontraban en su estado embrionario. Puede arrojar algo de luz. Observar que Van Helmont, al igual que Paracelso, consideraba el agua como el instrumento universal, entre comillas, el agente de la química y de la filosofía natural, y la tierra como la base incambiable de todas las cosas, y que el fuego era asignado como la causa suficiente de todas las cosas, que las impresiones seminales se alojaban en el mecanismo de la tierra, y que el agua, al disolverse y fermentando con esta tierra, tal y como se hace por medio del fuego, da origen a todo, de donde procedieron originalmente los reinos animal, vegetal y mineral. Entonces John Bumpus en su obra La alquimia y el Ernesto, ¿sí? perdón que te interrumpa. Aquí cuando está hablando del fuego, se está refiriendo a Fojar. Sí, está como Fojar, el fuego es hijo de Fojar, igual que el calor, la luz, la electricidad, el magnetismo y el sonido, todos son hijos de Fojar. Aquí el fuego sí tiene muchas aplicaciones. Es la llama más perfecta en el cielo y la tierra, de esa llama una, de ese sol. Pero en todo lo que hay energía, hermana, ahí está Fojar, es el puente, ¿no? Es el hijo de la jerarquía septenaria. Aunque él en esta obra, dice Simbelo, casi no lo menciona, hasta tuvo permiso, hasta la nación secreta, ya. Sobre todo aquí donde menciona, ¿no? Que el agua al disolverse y fermentarse con esa tierra, tal y como lo hace por medio del fuego, pues solamente se me ocurre que ese fuego puede ser Fojar, porque no el fuego en sí, ¿no? Todas son manifestaciones de una misma emanación, de una misma verdad. El fuego, sabemos de que el sol en este caso produce luz, calor y nos mata esa luz, ¿no? Que viaja. Y que esa luz, ese rayo solar es el que fecunda lo que es a la planta y le hace que ella forme el dióxido de carbono y nos dé el oxígeno por fotosíntesis. O sea, aquí están mezclados todos los términos espirituales, hermanos, de Fojar, también como el fuego físico, en este ejemplo que colocamos con la planta, pero todo es válido. Si estamos hablando de fuego y energía, estamos hablando de Fojar. Ahí, el agua, al disolverse y fermentando con esta tierra, tal como lo hace por medio del fuego, da origen a todo. De donde procedieron originalmente los reinos animal, vegetal y el mineral. John Bumpus en su obra Alquimia y Alcajez, página 85, JSF es el nombre de otros editores, edición de 1800. Vamos a empezar más lentamente. Dice este señor Bumpus, puede arrojar algo de luz, observar que Van Helmont nos hemos estudiado mucho, y al igual que Paracelso, un personaje rebelde. Paracelso adoptó su sobrenombre para proclamarse él superior a Celso, está más allá del Celso. Celso era un gran médico célebre, médico romano. Su carácter conflictivo lo llevó a quemar públicamente los libros de Galeno y Avicena. Él era maestro ahí en Suiza, en Basilea, de la Universidad Paracelso, y quemaba los libros de estas grandes lumbreras de Galeno y Avicena. Y por eso tuvo muchos problemas, su rebeldía, no perdió su empleo y tuvo una vida bastante nómada. Su carácter conflictivo lo llevó a quemar. Él decía que eso era muy antiguo, pues, y la medicina debe actualizarse para cada tiempo. Ellos lo curaban a Avicena y Galeno con hierbas, y él introdujo para hacer los usos minerales, usos de metales para curar enfermedades como la sífilis, usando mercurio. Y salvó miles de personas para hacer eso. Hasta más de 400 años que usaron la penicilina, cuando se inventó la penicilina, Ian Fleming,
dejan de usar la fórmula de Paracelso en mercurio para curar la sífilis. Su carácter conflictivo lo llevó a quemar públicamente los libros de Galeno Avicena en la Universidad de Basilea, Suiza, lo que provocó su constante expulsión de diversas ciudades, como Helena, ¿no? Y una vida mayormente nómada. Helena estaba dando las verdades allá en Inglaterra, donde iba, ¿no? Hablaba a los judíos, decía sus verdades y decía que hasta la escupían, hermano. Imagínense, escupían a Helena, esos judíos, por decirle la verdad. Puede arrojar algo de luz observar que Evangelio, al igual que Paracelso, consideraba el agua como un instrumento universal, el agente, entre paréntesis y signo de interrogatorio, de la química y la filosofía natural. Esa agua, el agente, la química y la filosofía natural. El agua empieza con el agua. Aquí vemos este párrafo, vamos a estudiar los elementos. Viene con el agua, primero la tierra, primero viene el fuego, solo faltó el viento, que es la nodriza, ¿no? Que aquí lo omitió el viento. Empieza con el agua. Considera el agua como un instrumento universal, el agente que ejecuta la acción, el agua, el solvente universal. Agente de reacción. La gran mayoría de las reacciones químicas, tanto las redes como las otras, la gran mayoría de las reacciones químicas del planeta no ocurren entre sólidos secos, metal con metal, no, ni piedra, no. Se necesita un medio, un fluido para que las moléculas se muevan, el agua, no el río, para que choquen esas moléculas y se transformen, importante, ¿no? Ocupan ese fluido, ese líquido, ¿no? Así es todo, igual que la creación del macrocosmos, así lo mismo ocurre en la creación del microcosmos, son fluidos que se mezclan de hombre y la mujer, y así, o hace un niño, se unen esos gametos, la meiosis, y se transforma. El agua es ese escenario ideal. La placenta, nuestra raíz llena de agua. El agua es el escenario ideal. La estructura polar del agua, debido a su forma y su electronegatividad que tiene el agua, H2O, ¿no? La molécula de H2O tiene un polo positivo arriba y un polo negativo. Masculino y femenino. Tiene los dos, no es neutro, como el cerebro. La molécula de H2O tiene un polo positivo y un polo negativo. Esto le permite romper, es importante, romper los enlaces de una inmensa cantidad de sustancias. Los rompe, los asimila, los come, como las sales, los azúcares, los ácidos sulfúricos, las proteínas, etc. Y mantenerlas en solución para que puedan reaccionar. Si no está el enlace fluido, no reacciona. Importante. Puede probar algo de luz observar que Pangelmo, al igual que Paracelso, consideraban el agua como el instrumento universal, la gente de la química y de la filosofía natural. El origen alquímico es el químico Paracelso. Para los alquimistas y médicos del siglo XVI y siglo XVII, 1500, 1600, el agua no era solo un líquido común, sino la materia prima elemental del universo. Era lo que metafísicamente decimos que es la casa, ¿no? En todo el espacio, ese fluido invisible. El agua es la manifestación en este plano físico de esa casa. El agua no era solo un líquido común, sino la materia prima elemental del universo, como vimos el ejemplo de Evangelio que hizo con ese sauce, ¿no? Que le echó y midió la tierra y se dio cuenta que había crecido el sauce por el agua y no por la tierra. El agua no era solo un líquido común, sino la materia prima elemental del universo, el instrumento de la transmutación de los cambios del agua, ¿no? El baño es importante en el día, ¿no? La vida limpia, lo que es la escala de oro, mente abierta, corazón puro, intelecto de espíritu, comienza con la vida limpia, hermano, el baño. Es horrible estar sin bañarse sin agua, eso es una maldición, ¿no? El agua nos purifica y causa esa transformación, uno se siente sucio, débil, después del baño, se siente renovado, con energía, y casi mágicamente fue por el contacto con esa agua, ¿no? Instrumento de transmutación del agua. En alquimia se consideraba que para cambiar la naturaleza de un cuerpo, primero había que reducirlo a su estado líquido, como vimos el ejemplo del oro potable, como el oro se hacía de sólido, se hacía líquido, en este caso el oro potable, en la última lección. Pero había que reducirlo a su estado líquido. Aquí está la fase solva e coagula, en latín, que es disuelve y coagula. La sal y el coágulo, que más adelante vamos a ver más sobre el Baphomet, el macho cabrío aquel, ¿no? De Eliphas Levi. Ese sal y coagula, no se disuelve y coagula, es como ir al mar. El mar está lleno de sal, no entra y todas las malas vibras como se elevan, esa energía que tiene ese océano, que no es de la tierra. El agua y los ácidos derivados de ella era el instrumento, entre comillas, indispensable para disolver los metales, como vimos, ¿no? El mercurio y otros se disolvía, otros metales, el plomo. El agua y los ácidos derivados de ella eran un instrumento indispensable para disolver los metales y extraer su esencia espiritual o curativa, extraer esa esencia, la filosofía natural. Esa filosofía natural es el estudio filosófico
la sabiduría, ¿no?, de la naturaleza del universo físico. Es la disciplina precursora, es la pionera, ¿no?, de las ciencias naturales modernas como la física y la biología o la botánica. Y con la madre de todas ellas, la filosofía natural, que busca comprender el cosmos, el universo, como Bruno, ¿no?, comprender el cosmos mediante la integración de la sabiduría clásica, el cosmos de la sabiduría clásica, y la imagen científica de ese mundo. O sea, antes estudiaban esto, la filosofía natural. Isaac Newton era filosofía natural, después vino la física, la botánica, la biología, la química. Puede arrojar algo de luz, observar que Van Helmont, al igual que Paracelso, consideraba el agua como un instrumento universal, un agente de la química y de la filosofía natural. Ahí damos el agua, vamos a la tierra. Y la tierra, segundo elemento, no, la tierra. Vamos por abajo, el agua y la tierra. Y la tierra como la base incambiable de todas las cosas. Esta oración, hermanos, no aparece en el PDF, no, se la comió. Aquel español se la comió. Y la tierra como la base incambiable de todas las cosas. Y vimos el agua, ahora vamos a la tierra. Esta tierra, ahora es la tierra, como la base incambiable o inmutable, también es válido, inmutable o incambiable, que no cambia, ¿no?, de todas las cosas de la tierra. Esta oración no aparece en el PDF, y la tierra como la base incambiable de todas las cosas. Llamamos a la tierra, el tercero, el fuego. Que el fuego era asignado como la causa suficiente de todas las cosas. Ahí estamos con el fuego ahí. Que las impresiones seminales se alojaban en el mecanismo de la tierra. Volvemos a la tierra. Y que el fuego era asignado como la causa suficiente de todas las cosas. El fuego, nos dice ya en el glosario, esotéricas, ocultas. El fuego es la reflexión más perfecta la reflexión, ¿no?, tanto en el cielo arriba como en la tierra abajo, de la llama una, esa llama una, ¿no?, esa llama una. Es vida y es muerte. Es origen y fin de toda cosa material. Todos los soles lo que producen son distintos átomos. Es el origen del hidrógeno, un sol que lo produce, otro produce el helio. Esa fusión nuclear hace que el sol se encienda y nos dé la vida. Y así todos los soles del universo producen distintos elementos de la tabla periódica o las moléculas. Es la explicación esotérica. Es vida y muerte del fuego, origen y fin de toda cosa material. Es sustancia divina. Los adoraban, ¿no? El símbolo de la divinidad, el fuego, ¿no?, el fuego de Prometeo, el fuego de Lucifer. Como Lucifer, el portador de la luz, que es literalmente, ¿no?, la luz, la ciencia del conocimiento, o el gran Satanás, o el gran Prometeo, que fue encadenado a aquella roca. Y la tierra como la base incambiable de todas las cosas. El fuego, ahora entra el fuego divino, que el fuego era asignado como la causa suficiente de todas las cosas. Si no hay sol, no hay planta, no hay oxígeno, no hay humanos, entonces todo ha sido una cadena de efectos complementados. El fuego como la causa suficiente de todas las cosas. Algo que tiene la cantidad suficiente, algo que tiene la cantidad, medida o capacidad necesaria para cubrir una exigencia o satisfacer una necesidad. Es decir, el punto exacto. Si el sol estuviera más cerca, unos centímetros de la Tierra, lo quemaría. Si estuviera más lejos, no alumbraría. En el punto exacto está. Eso no es de azar, como es un científico, no. Todo es una explicación. El plan divino. O satisfacer una necesidad. Es decir, el punto exacto donde algo no es ni escaso, ni es excesivo. Gracias. Que el fuego es como la causa suficiente de todas las cosas. Allá dice causa eficiente, ¿no? Eficiente y suficiente en cierto sentido. Que el fuego es asignado como la causa suficiente de todas las cosas. El fuego es la fuerza energética. El fuego es la fuerza energética. O el motor. El fuego, el calor, ¿no?, que activa los procesos químicos y vitales en la célula, en la tierra y en el hombre. Es la energía, es la energía suficiente, entre comillas, para poner todo en marcha. Ese fuego es el corazón, no es el motor del sistema solar, es el fuego poderoso. Y la tierra como la base incambiable de todas las cosas. Que el fuego era asignado como la causa suficiente de todas las cosas. Y que las impresiones seminales se alojaban en el mecanismo de la tierra. Vemos la tierra, ¿no? Estamos estudiando, hermano, esas impresiones seminales, lo que se llama Helmont y Paracelso acerca de esas impresiones seminales. Significa que la tierra actúa como un útero. Todo nace de ahí, ¿no? Las plantas nacen de la tierra, las semillas de la tierra, las rocas nacen de la tierra. Significa que la tierra actúa como un útero físico de todo, ¿no? El útero. O contenedor pasivo, que resguarda, entre comillas, las semillas espirituales. Las semillas espirituales o moldes de la vida, son moldes etéricos, ¿no?, que esperan las condiciones ideales para manifestarse, para encarnarse, digamos nosotros, los humanos, para encarnarse, que esperan las condiciones ideales para manifestarse. Las impresiones seminales es el software de la vida, el interno es el software dentro de la computadora. Las impresiones seminales como el software de la vida. En la filosofía de Paracelso,
Las cosas no crecen de la nada, nada sale. Cada planta, mineral o animal tiene una impresión seminal, entre comillas, un principio espiritual o un código de diseño. Como diría Platón, el mundo, las ideas. Están todo eso para manifestar, están esos arquetipos, los divinos, que esperan, que están crecidos de éter o a casa, que esperan manifestarse en este plano físico. Un principio espiritual o código o diseño, esa tierra. Las impresiones seminales son principios visibles, no germinan o gérmenes. Contienen el plan de formación de todas las cosas, ese diseño, el plan de formación de todas las cosas. Cuando el agua y el fuego actuaban sobre la materia terrestre, son tres, agua, uno, fuego y tierra. Cuando el agua y el fuego actuaban o interactuaban sobre la materia terrestre, esos principios se desarrollaban, esas semillas, ¿no? Y daban origen a los minerales, las plantas, los animales y a todas las cosas. Nosotros tenemos que la tierra como la base incambiable de todas las cosas, que el fuego era asignado como la causa suficiente de todas las cosas, y que las virtudes seminales se alojaban en el mecanismo de la tierra. La tierra están esas impresiones, claro, estos son los gérmenes de todo árbol, de todo insecto, de todo animal. Vamos al agua. Que el agua, al disolverse y fermentando con esta tierra, tal y como lo hace por medio del fuego, da origen a todo, de donde procedieron originalmente los reinos animal, vegetal. Ahora vamos a la interacción agua, tierra y fuego. Que el agua como instrumento universal, el agua es la materia prima, original, de la cual surgía toda la materia física, el agua, no la tierra. El agua es moldeable, es un líquido que fluye y recibe todas las formas del agua. El agua, al disolverse, separar las partículas o moléculas de un sólido, un líquido o un gas, disolverse en un líquido de forma que queden incorporadas a él, como el agua con sal o el agua con azúcar. Que el agua, al disolverse y fermentando con esta tierra, el fermento, dicho una sustancia orgánica, sufrió un proceso bioquímico de transformación por la acción de una fermentación, ¿no? de la levadura, y un proceso biológico natural mediante el cual microorganismos pequeños como la flora intestinal, el hombre, ¿no? Un proceso biológico natural mediante el cual microorganismos como bacterias, levaduras o hongos, con la penicilina, transformaban los azúcares o los carbohidratos de los elementos, los transforman en ácidos, alcoholes o gases. Fermentando la uva, en el vino, no es alcohol, la fermentación que hacían los indígenas con el maíz, creaban una chicha, todo eso es alcohol. En ácidos, alcoholes o gases, actúa como un método natural de conservación que mejora la digestibilidad, la mejora, ¿no? Como perdón eso, y el yogur, mejora el sabor, la textura y el valor nutricional de la fermentación, como sinónimo de transformación. Que el agua al disolverse y transformarse con esta tierra, como esta tierra, nuestra tierra, es la base permanente de toda la materia de la tierra. Que el agua al disolverse y fermentando con esta tierra, y tal como lo hace por medio del fuego, volvemos a lo que es el fuego. Fuego es un hijo de Fuad, así como el sonido, la luz, el calor, la electricidad, el magnetismo, las fuerzas atómicas y nucleares. Todos son hijos de Fuad, hijos de la jerarquía seccionaria, la energía Fuad. El fuego es la fuerza que provoca la transformación en la materia, ese fuego, ese calor, ¿no? Esa energía. Que el agua, al disolverse y fermentando con esta tierra, tal y como hace por medio del fuego, a todo. Estoy viendo, a todo. Importante que el agua, al disolverse y fermentar o fecundar, ¿no? Fecundar las sustancias terrenas, como sucede con el fuego, y produce todas las cosas, produce todas las formas, todas las ropas, y origina los reinos mineral, vegetal y animal en este caso. Ya origina todo. De donde procedieron originalmente los reinos animal, vegetal y mineral. Para analizarlo, a leerlo rápido, puede arrojar algo de luz observar que Van Helmont, al igual que Paracelso, consideraban el agua como un instrumento universal, un agente de la química y la filosofía natural. Y la tierra como la base incambiable de todas las cosas, que el fuego era asignado como las causas suficientes de todas las cosas. Que las impresiones seminales se alojaban en el mecanismo de la tierra, que el agua, al disolverse y fermentando con esta tierra, tal y como lo hace por medio del fuego, da origen a todo. De donde procedieron originalmente los reinos animal, vegetal y mineral. Esto lo sacaba John Bumpus en su obra Alquimia y el Alcajez, página 85, en la edición de 1820. John Bumpus no era ni filósofo,
ni el científico, ni alquimista, sino un conocido editor, casa editorial, impresor y librero británico, British, que operaba en Londres a principios del siglo de 1800, en el siglo XIX. Su casa editorial se dedicaba a reimprimir obras clásicas de historia, literatura, teología y filosofía natural. La empresa familiar fue tan exitosa que sobrevivió durante generaciones en el mercado de los libros raros y de colección en Inglaterra. Lo comenta, que es un poco satírico. Yo, Paulo, no era un alquimista ni científico, era un editor de impresor. Mensura, alquímica y alquimia y alcajés. Bumpus no escribió este libro. Fue el editor o impresor de este libro en Londres, Alquimia y el Alcajés. Fue el editor. Es el nombre. Alquimia y el Alcajés es el nombre de un capítulo o sección o artículo de este libro, que está citando dentro de un volumen más grande dedicado a las teorías de disolvente universal de Van Helmont. Esto se acaba de Van Helmont, que lo reimpresó John Bumpus en esta obra. En la página 25, dice aquí, este es el número de páginas donde se encuentra el texto sobre el mecanismo de la Tierra y las impresiones seminales, y el agua, y el fuego, y todo lo que estuvimos analizando. Estos eran las iniciales de los editores asociados, o del impresor técnico de los pliegos. En resumen, este es un fragmento de las obras del alquimista Van Helmont, pero extraído de una rara reimpresión británica que hizo el librero John Bumpus, publicada en el año 1820. Dice acá, Elena, los alquimistas comprendían bien esta potencia universal del agua. Ese agua es disolvente. Los alquimistas, muchos de ellos han trabajado teniendo la convicción de lograr su objeto, con incansable paciencia. Para mí, Chanti en la India, Chanti es la paciencia, Chanti. Con incansable paciencia y pureza de corazón. O otro, para mí, el amor, no, el amor cabe todo, la fuerza del amor. Cosas que los verdaderos alquimistas recomiendan encarecidamente: la paciencia y el amor, como principal requisito para el buen éxito de sus operaciones. De todos modos, el lenguaje de Evangelio, aún tomado en sentido esotérico, demuestra que conocía la solubilidad de las combinaciones metálicas en el agua. En lo que se basa el profesor Hume, su hipótesis acerca de los yacimientos metalíferos. A este propósito, dice en una de sus conferencias, aquí nos comemos el párrafo, nunca pensaron, a este propósito, dice en una de sus conferencias, los alquimistas buscaron en vano el disolvente universal. Pero nosotros sabemos hoy que el agua, a favor de la presión y la temperatura y en presencia de ciertos cuerpos muy abundantes en la naturaleza, tales como el ácido carbónico y los carbonatos y sulfatos alcalinos, disuelve las sustancias al parecer más insolubles y obra como el alcajés o menstruo universal durante tanto estado. Esto es el origen de los yacimientos metalíferos. Esto tiene todo aire de una paráfrasis de Evangelio Mundo Paracelso, pues ambos alquimistas conocían las propiedades disolventes del agua también como los químicos modernos, y ni siquiera velaban esotéricamente este conocimiento, de lo cual se infiere que no era el agua el disolvente universal al que aludía. Entre las muchas obras de comentario y crítica que sobre la alquimia se conservan todavía, hay una de tonos satíricos de la que sacamos del siguiente pasaje. ¿Podrá darnos alguna luz sobre esto? La observación que para Van Helmont y para Celso, el agua era el instrumento universal de la química y filosofía natural, y disputaban el fuego como la causa suficiente de todas las cosas. Y además que la tierra entrañaba virtudes seminales, otra traducción, que la tierra entrañaba virtudes seminales, y que el agua, al disolver y fermentar las sustancias terrenas o térreas, como sucede con el fuego, produce todas las cosas y origina los reinos mineral, vegetal, Bumpus, la alquimia del Alcajés, los alquimistas conocían por completo la universal potencia disolvente del agua. Hermanos, comentarios, puntos de vista, opiniones, los micrófonos están para ustedes.
Bueno, adelante, si quieres comentar. Porque en toda esta lectura se menciona mucho esta palabra de Cristo. Y claro, eso nos da muchas interpretaciones, porque hay muchas interpretaciones, y como cada sistema le tenía nombre diferente a la misma cosa, ¿verdad? Entonces, cuando buscamos en la parte o de los escritos teosóficos, se puede referir y puede corresponder a tantas cosas. Por ejemplo, el alcajes de los alquimistas, en un sentido, ¿verdad?, que se llama el disolvente universal, es algo que se ha estado mencionando también cuando se preguntó sobre el fuego, ¿verdad?, que es un aspecto de Foja. En este caso también es un aspecto de Kundalini, ¿verdad? El fuego ígneo, serpentino, perdón. Es ese fuego serpentino, el fuego ígneo, que es un aspecto de Foja, ¿verdad? Pero también es como un fuego, que es también electricidad. Estos son diferentes, no sinónimos, pero correspondencias con este disolvente universal. A veces es un aspecto de Akasha. Entonces, Akasha, como aspecto, ¿verdad? Kundalini, electricidad oculta, en este caso, ¿verdad? Que es un aspecto de electricidad. Esta palabra de Akasha solamente para recordarnos, ¿verdad? Y que, por supuesto, fue para César que por primera vez introdujo esta palabra, ¿verdad?, de Akasha, que aquí se menciona bastante, que es ese maestro, ¿verdad?, también, o disolvente universal. Hay muchas formas, ¿no?, para interpretar esto. También en otras partes se le llama, es lo mismo que Anima Mundi. Anima Mundi sería la parte espiritual superior, y la parte inferior sería el plano de la luz astral. Entonces quiere decir que en nosotros el contacto con este disolvente universal lo tenemos en nuestra constitución septenaria, ¿verdad? En la triada superior tenemos esta parte del alcajes o el disolvente universal. Por eso estos iniciados, que a los cuales aquí se refiere, personas que conocían estas cosas que a veces no eran unos iniciados, pero eran ocultistas también medios iniciados, sabían que esto se refería a una parte interna del ser humano que, como leímos anteriormente, que si uno purifica su vehículo lo más elevado que se pueda, uno puede activar estas fuerzas o poderes, ¿verdad?, que se le llaman siris. Y esto se puede convertir en ese disolvente universal. Y puede entonces cualquier líquido, cualquier materia, cualquier estado de materia, puede disolverlo, cambiarlo, hacer todo eso, ¿no? Como los alquimistas, ¿verdad?, que transmutaban los metales, porque conocían esta parte de Anima Mundi, cada uno de ellos la desarrollaban, por decir algo. Y por eso entonces tiene muchos, podríamos decir sinónimos, ¿verdad?, que se corresponden a todas estas palabras, pero al final siempre tener en cuenta que son fuerzas internas en cada uno de nosotros, porque aquí se menciona, ¿verdad?, el agua, la tierra y todo el reino mineral, el reino vegetal y todo eso, porque nosotros incorporamos todos los reinos esencialmente, ¿verdad? En esencia sabemos que tenemos estas inteligencias de los reinos inferiores en contacto con nosotros a través de la constitución septenaria. Ahí está, entonces con el Anima Mundi, o sea, la parte espiritual y la parte astral en nosotros. Obviamente ahí no se queda prana fuera de esto, ¿verdad? Porque prana, siendo la energía, puede también entrar en conexión con este disolvente universal.
a veces, ¿verdad? Pero en fin, solamente para más o menos ubicarnos con este disolvente universal que tanto se menciona aquí, o la palabra arcajes, ¿verdad? Entonces, ¿y qué tiene que ver, por supuesto, con el agua? Como preguntaba anteriormente el dulce. Por eso, como ya mencionó también Ernesto, vemos que todos son activados en nuestro plano, en nuestra tierra, por el calor del sol, ¿verdad? Gracias al calor se producen las nubes producen el agua, entre las nubes está la electricidad, ¿verdad? El agua y el fuego del sol. Por eso vemos rayos, truenos, y esto mencionó el sonido, ¿verdad? El sonido, la luz, el trueno o el fuego, como sea, está todo en estos elementos de la tierra. Claro que nosotros todavía no tenemos el conocimiento, pero hay seres que podían no manipular, más bien controlar todas estas energías dentro de sí mismos. Adelante, si alguien más quiere comentar o preguntar. Y si no, pues adelante, Ernesto. ¿Cómo está Tania? A ver, Tania, un poquito tarde, pero entiendo que están hablando de los 4 elementos, ¿verdad? Incluidos, por supuesto, también. Se está hablando de todos, sí. La palabra que mencionaba, hermano, creo que decía que es o algo, se refería al agua o a cuál parte. Se refiere a todo, es un disolvente universal. Un disolvente universal que diríamos tiene mucho que ver con el agua, porque a veces no tanto el agua objetivamente como la conocemos, sino como mencionó la fórmula del agua, ¿verdad? ¿Qué es lo que forma el agua en este plano? Entonces se habla de la parte que anima a los elementos en este caso. O sea, ¿de dónde surgen los elementos? ¿O por qué los elementos actúan de cierta manera? Porque los elementos tienen, por decir algo, su propia elección, su preferencia, se unen a esto, se unen al otro. Por ejemplo, el agua, ¿verdad? ¿Cómo es que el agua es la unión del H2O? Los científicos o el humano no hizo esta fórmula. Esto se opuso naturalmente. Así tenemos, como el agua, tenemos los gases y todo esto a través de todos los elementos. Y no, yo desconozco mucho de esto, no soy científico, mucho menos ni químico ni nada, pero en la teosofía más o menos se refiere a la parte que está por encima de lo que uno puede imaginar o ver, por muy sutil que sea la forma de lo que se esté hablando, es siempre la parte que anima a eso. En este caso, claro, tiene que ver con el agua también. Pero a ver qué nos dice Ernesto o alguien más. Gracias, hermano. Sí, para lo que preguntaba también. Adelante. En este caso, hermano, el agua se pensó, porque en la última sección estamos analizando el párrafo, el científico, pero este Rejún estaba hablando que el agua puede disolver cualquier cosa y que el profesor Rejún afirma en una conferencia el agua disuelve los cuerpos más insolubles. Se toca el agua, ¿no? Él es un científico, de modo que después de todo puede considerarse como el tan buscado alcajes o menstruum universal. Cualquiera no dice que tanto esto conocían ellos la propiedad del agua como disolvente también como los químicos modernos, y lo que es más, no lo ocultaban. Al no ocultarlo, se refería entonces que este no era ese alcajeno, ese menstruum universal. No ocultaban el hecho en absoluto, lo cual demuestra que no se trataba de su disolvente universal, porque era algo tan sagrado, hermano, que como lo hemos analizado, tomar el alcajés
te curaba cualquier enfermedad, imagínate, te expulsaba cualquier germen de enfermedad de tu cuerpo y rejuvenecía el cuerpo humano. En ese caso, un anciano se rejuvenecía, como dicen que pasó con el gran aquel Apolonio de Tiana, que era el continuador de Jesús. Si Jesús vino para los pobres, dice que Apolonio vino para los ricos a predicar en la corte romana de Grecia. El gran Apolonio cumplió 100 años, no dice Elena, no, en la Noción Secreta, dice ella que no murió, no dice que no murió, que entró a un templo de Apolo y se rejuveneció Apolonio de Tiana en esa parte. Así que saca, es un misterio, hermano, igual que la piedra filosofal. Son el hélice de la larga vida, son los grandes misterios de la alquimia y de la humanidad. No sé si te queda claro, hermano Tony, eso. Hermano. Hay preguntas, hermano, ahí hablen porque no miro quién levanta la mano. ¿Oyeron? Vamos a las imágenes de ese gran disolvente universal, ¿no? El agua, disuelve el agua, el azúcar, no los diamantes, que es demasiado en este caso. Aquí tenemos alquimista clásico, para hacer eso, ¿no? Con su capucha, aquí en su laboratorio, escribimos que sale un pequeño dragón, murciélago, un alacrán, una mezcla de toda esto, una quimera, ¿no? Una mezcla de varios animales, un verdadero homúnculo, como para hacer eso lo producía esa pequeña vida. En la piedra filosofal le hemos estudiado, hermano, que uno dice que era de color rojo. Ahí dicen que a Van Helmont, un desconocido, le dio un cuarto de gramo a la piedra, un cuarto de un gramo de arroz, la cuarta parte de un gramo de arroz, y con este medio gramo, cuarto gramo, operó maravillas, convirtió 8 onzas de mercurio en su laboratorio de él, no de otro, para que no era mentira, y les convirtió en mercurio, esas onzas de mercurio en oro puro, gracias a esa piedra filosofal. El verdadero alquimista no es que busca el oro, no como son los cabalistas, estos como vemos en otra diferencia, el verdadero cabalista es el que busca lo que es la unión con su yo superior, que es el verdadero disolvente, su yo superior, ¿no? Es que todos los defectos se conviertan en virtudes y seguir ese camino que nos ha dado Buda, el octuple sendero, el camino de la compasión, para salir de este samsara en que estamos atrapados aquí en esta rueda de nacimiento y muerte, y todo es doloroso, ¿no? Vivir es dolor, nacer es dolor y morir es doloroso, como decía Buda en su discurso. Vamos con la sátira. Aquí Elena analiza la sátira. Elena tenía una ironía blavatsquiana, podemos decirlo así, hermano. Uno se ríe de las cosas que dice Elena, ¿no? Cuando fue a la India con Olcott, fue a un templo budista y le mostraron ahí a los monjes un diente de tigre y ellos decían que era un diente de Buda. Pero Elena, al preguntarle a Elena Olcott, entonces Elena le contestó, claro que sí, dice, ese es el diente de Buda cuando era tigre en una de sus encarnaciones previas. Así le contestó con bastante ironía cercano a los monjes budistas, que mostraban ese diente como una reliquia de Buda, ¿no? Como en Asia, las reliquias de Buda en Occidente son los huesos de los santos en este caso, ¿no? Aquí vemos esta sátira, son 3 monos, ¿no? Los 3 monos son los dioses, los monos. En el centro está el católico, ¿no? La cruz, ¿no? Y con su mitra, su mitra de Oanes, los babilonios, ¿no? Y se está tapando los oídos. No quiere escuchar, ¿no? El católico, el papa. Aquí a su derecha está el judío, que es más antiguo, ¿no? Con su hexagrama colgado en el pecho, ¿no? Y su gorro ahí, y su colocho, ¿no? Que le encanta a los judíos, estos judíos ortodoxos. Otros, este no mira, este no escucha, otros, los judíos. Y acá, a la izquierda está el musulmán, con su capucha, con usan ellos, ¿no? Su símbolo, la luna y la cruz, que está en el cielo supuesto. Esto es una, además de causa risa, un poco de risa, ¿no? Uno se da cuenta, una sátira que está diciendo que lo que creen esos dioses son monos, porque son como los monos, que imitan, no saben lo que creen, solo imitan, porque su padre les enseñó, su abuelo, etc., les enseñó esa religión, y imitan las tonterías que dicen para ganarte el cielo. Decía el judío, que había que matar animales para perdonar pecados, y así decían, matar animales, eso es brujería, eso es satanismo puro y duro. El católico que decía que hay que pagar dinero para ir al cielo, la indulgencia, ahí nació la reforma de Martín Lutero, que liberó los países como Alemania, Inglaterra, Suiza, Noruega, Suecia, Escandinavia, que son los países hoy día con más nivel de transparencia, ¿no? De riqueza y de hermandad, no como los católicos que son los más corruptos, ¿no? Como América Latina. Y aquí está el árabe, el musulmán, que le dicen que el cielo de ellos está en un jardín con 4 vírgenes, ellos son políganos, un cielo totalmente degenerado y depravado, ¿no? Son las religiones, una sátira en este caso, una sátira. Esta otra,
Los viajes de Gulliver, muy conocido por Jonathan Swift, otra sátira. Él escribió un libro bastante profundo, no me saca reír, hablan los liliputenses, de un gigante que va a través de distintos ciclos, visita una ciudad que es gobernada por los caballos son más nobles que los seres humanos, que los caballos no mienten, no existe la palabra mentira, y así él va desarrollando una sátira para todo lo que es la Inglaterra de su tiempo, el gran Jonathan Swift, los viajes de Gulliver. Otra sátira, los liliputenses, estos enanos, ¿no? que lo amarran al gigante, que lo tienen dormido. En este caso es un episodio de Gulliver, esa sátira a la sociedad victoriana de Inglaterra. Van Helmont, hemos analizado bastante al gran Van Helmont, estamos un poco peludos acá con lo más reciente, corte reciente, el gran Van Helmont, hizo obras de alquimia, que está como abajo de un mono o un dragón, un león escupiendo fuego. Van Helmont, Paracelso, siempre que tenemos la oportunidad de lo estudiamos, hermano, dicen que él era una encarnación previa a Helena. ¿Cómo no vamos a estudiar profundamente Paracelso? Dicen que una encarnación previa a nuestra Helena era el gran Paracelso y el conde Cagliostro. Black Tep, más antiguo, Helena, en otra encarnación que salvó al cristianismo de los musulmanes, que nació allá en Valaquia, allá en Transilvania, tenía un gran conde ahí que salvó al mundo, Black Tep. Paracelso, miren su nobleza. Él es el que quemaba los libros de Galeno o de Celso porque lo consideraba anticuado. Era un médico moderno, el gran este es Celso. Él dice que estaba más allá de él, este médico romano del siglo I, mira mucha nobleza, pasó, ayudó mucho en la medicina, ¿no? Galeno como Esculapio, Asclepio, pero como todo evoluciona, los tiempos cambian, las enfermedades, los microorganismos cambian, ¿no? Como la gripe, hay que adaptarse a las condiciones presentes de la humanidad. Galeno, otro gran médico en la historia de la medicina, que también quemaba sus libros, lo que es Paracelso. A los médicos también les dice galenos por este hombre, Avicena, más reciente, otro gran doctor del mundo árabe, también lo quemaba Paracelso en su época, que son anticuados esas teorías de los la quema de libros, dicen que donde se queman los libros primero, después se quemarán las personas, lo dicen así proféticamente una palabra. Que están quemando libros judíos, en este caso como la Biblia, lo quemaban Sigmund Freud porque decían que era veneno, todas son teorías depravadas. Eso es cierto, no, la Biblia, el Antiguo Testamento que leen los judíos es totalmente degenerado. Ahí Locke se acuesta con sus hijas, que Caín mata a su hermano por una envidia, un malo ejemplo, que la suegra se acuesta con la nuera se acuesta con el suegro. La Biblia es un libro muy degenerado, hermano. Lo único que es luminoso ahí es Jesús. Es lo único, todo el Nuevo Testamento, lo único realmente que está en el pie en Jesús, porque él no se crió en ese dogma del dogmatismo del judaísmo. Jesús cuando era joven, niño, se fue, porque lo querían casar temprano, igual que Helena, se fue así, con una caravana de árabes, se fue Jesús, y se metió a Egipto, estuvo con los esenios, curando al borde del río Jordán, estuvo con los terapeutas egipcios, después se fue a la Persia, Persópolis, llegó a la India, el gran Jesús, y ahí entró a los monasterios budistas, que le decían Sangisa. En esa obra se han conservado en documentos pali, el idioma que tenían allá, y se dice en esa época un gran santo de Judea nos vino a visitar, Sangisa, y aprendió lo que es el arte de curar y la buena ley del gran Buda. Después se fue al Tíbet, Jesús, estuvo en el Tíbet también, Nepal, y después se dice que a los 30 años regresó a su tierra a cumplir su destino, que es cuando lo vemos en el Nuevo Testamento, cuando Juan lo va a bautizar. Viene uno que no es digno de atarle las correas, pero Jesús le dijo, no, tienes que hacerlo porque así te ha dicho la ley. Jesús, bueno, el verdadero Jesús, Elena lo va a analizar más en la obra, en el tomo 3 y tomo 4, acerca del evangelio perdido que descubrió un explorador ruso, Notovich, que publicó esa obra, Los años perdidos de Jesús. Él estuvo ahí, este ruso, estuvo en monasterio budista y él sabía, entonces estuvo ahí un tiempo con los budistas y al despedirse ya se iba él y los budistas le dijeron que en su próximo encuentro iba a tener un conocimiento más profundo. Pero aquel se fue medio así pensando, él no iba a regresar, un viaje muy largo al Tíbet, no había aviones, no, él era ruso. Y después en el camino se cayó y se quebró una pierna. Lo descubrieron unos monjes budistas y se lo llevaron al monasterio a curarlo y ahí le dieron unos libros para que se entretuviera y no sabían que él leía el Pali y leyó ese evangelio de Jesús, que después lo tradujo lo que es Notovich, lo analiza. El agua en las civilizaciones antiguas, tan importante el agua, ¿no? Del Ganges, el río sagrado del Ganges, del Danubio. Digamos que se han hecho estudios arqueológicos, dice que en la pirámide de Egipto está una de sus patas erosionada por el agua.
Porque demuestra científicamente que sí, antes ahí en esas pirámides había un río, agua que cruzaba en estas partes, que después se movió y que lo que quedó, el desierto, no es la arena, cuando el agua se mueve es la arena. Así cuando nace un continente se hunde otro, la Atlántida, Lemuria, Mu, otros se inundan como Hiperborea o el glorioso Egipto, el agua. Tenemos la interpretación del rocío de la mañana, que los alquimistas lo estudiaban mucho como para hacer muchos tratamientos, muchas enfermedades usaban ese rocío de la mañana porque decían que tenía cualidades muy saludables. Pues, es raro, ¿no?, que cuando sale el sol y todas estas plantas, las rosas, las flores empiezan a tirar esa humedad, ese rocío. Aquí se simboliza masculino y femenino, le están juntando ese rocío del sol y acá está la luna en esa alquimia. Aquí tenemos con el sálvico Ula. Este es de Eliphas Levi, hermano. Esta expresión que mira muy fuerte, nos parece un diablo malo en este caso. Eliphas Levi dice abajo, está ahí en la esfera. Él fue el que lo dibujó en su obra Dogmas y Rituales de la Alta Magia. Vemos que es un macho cabrío que es andrógeno, que es masculino y femenino, tiene senos de mujer, aquí lo vemos, tiene el cuerpo aquí, bueno. El macho cabrío tiene la pata, la pezuña, no el diablo, ¿no? Arriba está el caducio, las dos serpientes entrelazadas, son dos, no es una, ¿no? Las dos serpientes. Esto es de Hermes, esto es más antiguo, esto es de Egipto, esto es de Top. Más arriba tiene las alas negras oscuras y están las expresiones en sus brazos, salve y coagula. La sal es aquí, es la que dispersa y el coágulo es lo que une, salve y coagula. Lo analizamos brevemente esa expresión. Aquí está la luna y el sol está en la otra parte, el fuego está arriba, ¿no? El fuego, el portador de luz. Lo cacho. El fuego arriba, el portador de luz. Entonces, el Eliphas Levi, en pintura, tiene un poco diferente, ¿no? Vemos los colores, tienen su importancia. Tiene el morado en las piernas, la pezuña, el negro oscura, el caducio, el blanco está por acá. Tiene las 5 puntas, que parece que trae en la bandera de Marruecos, ¿no? Todo el verde. La luna, el portador de luz, una luna blanca y una luna oscura, el Baphomet. Vamos con la filosofía natural. Esto es lo que antes era la madre o el padre de la química, la física, la biología. Era la filosofía natural que estudiaban todos los sabios griegos. Después por Isaac Newton, Leibniz estudiaban esa filosofía natural. Cómo comprender la Tierra, los átomos, las pirámides, los sólidos platónicos, el universo, el sol, la galaxia. Todo eso estudiaba la verdadera filosofía natural. Esa es la verdadera sabiduría. El fuego como símbolo divino. La reflexión más perfecta en arriba y abajo en la tierra es el fuego. De la llama una, vemos que es vida y muerte, eso es principio y fin. Vemos ese fuego sagrado que oraban los de Zoroastro, los partes, oraban ese fuego sagrado que eran los verdaderos habitantes de Irán. Después fueron expulsados y se fueron hasta la India porque fueron los musulmanes a destruirlo, a quitar sus tierras a estos parsis verdaderos. Les quitaba aquí, Elena lo describe en su obra por la gruta y selva de Hindustán. Cuando visita la India y visitaba a esta gente, a los parsis, a los otros, a los jainos que curaban a los animales satíricamente, ¿no? Y vemos ese fuego, ese remolino de fuego. Lucifer, el portador de luz, el portador de fuego. Esta es una carta de la revista original publicada por Elena, edición Elena Petrovna, del gran Lucifer, la estrella de la mañana, que es Venus, ¿no? En este caso, ¿no? Venus. Dicen cuando los libreros ponían esta revista en su puesto y una madre con sus hijos lo miraba, una gringa, lo miraba, salían corriendo despabiladas la madre con sus hijos para que sus hijos no miraran esta revista Lucifer, porque tenía mucho trago con ese nombre, ¿no? Con el nombre divino del portador de la luz. Acá dice Sociedad Teosófica, esta es lo que es una revista mensual, Montri, que trae la luz de la oscuridad, en este caso, de las cosas y de la oscuridad. La luz, el verdadero nombre de Lucifer, el portador de otra creación, ya está más grande Lucifer de creación, ya no es el niño, ya está más poderoso. La estrella de la mañana, Lucifer. Vemos que trae la Tao en la mano derecha, hermano, la Tao egipcia, ¿no? Trae el conocimiento que nos libra de la tierra, que es la cruz, ¿no? Que es el cuerpo humano, es el círculo, en esa Tao divina que está en el emblema que Elena nos regaló. La fermentación también estuvimos analizando, si colocamos azúcar, esta es lo que es la levadura, produce oxígeno O2 y dióxido de carbono, CO2, y producen el alcohol científicamente probado de esa fermentación. Como decía ella, aquel párrafo satírico, aquel hombre, Bompus, nos decía que la fermentación de la tierra con el agua y el fuego producían todas las... Otro ejemplo más conocido es el pan. Si le damos al aire libre, de repente agarra un moho, fue contaminado por un hongo o que se fermentó ese pan. Vamos con cosas más alquímicas.
vemos estos símbolos, estos emblemas, que parece un Buda, ¿no? En el centro, ¿no? Meditando, neutro, ahí, como irradia esos campos, esa aura, miren, ese huevo áurico poderoso de Buda en el centro. Y aquí estamos un personaje masculino y otro femenino, son los dos opuestos, el lado izquierdo y derecho, que es el cerebro, izquierdo y derecho. Y vemos que en el centro, el ombligo, una cosa blanca, sale por ahí, está como serpenteando algo, no tiene energía jaque, se mueve como una serpiente, y así van originando estos universos, estas creaciones, en esta parte. Otra imagen alquímica, bastante poderosa, hermano, que aquí nos dice en la doctrina secreta que debemos aprender a cuadrar el círculo. ¿Qué es eso, no? Cuadrar, ¿cómo se puede cuadrar un círculo? El círculo es el femenino dentro de nosotros y el cuadrado es el masculino dentro de nosotros. Digamos de armónicamente, que tenemos un rectángulo, hermano, que tenemos un círculo adentro de ese rectángulo, que dice que este ser está en armonía, ¿no? Con sus principios femeninos y masculinos. Con el ida y píngala, como dicen en terminología más del sánscrito, el ida, píngala. Uno es el lado izquierdo y derecho, digamos el chuchuma que va en la parte central, que va ascendiendo esa energía fojática, esa serpiente que no es hermano, ese kundalini, una fuerza poderosísima. La kundalini Shakti es poder, el poder de kundalini, que hay que subirlo del sacro arriba, aumentarlo y que explote en todos esos chakras y elevarlo hasta el séptimo. Ahí es donde debe salir ese león rugiendo con esa serpiente, que así lo simbolizaban los gnósticos en las joyas gnósticas que se encontraron después, es una serpiente con cabeza de león, va rugiendo. El esoterismo, ocultismo, la teoría y la práctica importante, debemos ser, nos dice Elena, honra la verdad es con la práctica. Es más importante, hermano, la práctica que todo el conocimiento intelectual, no es más la práctica de todos los casos. Los discípulos estaban con Jesús y estaban peleando entre ellos para ver quién era superior. Entonces estaban con esa lucha, Pedro, todos los que estaban ahí, Felipe, Judas. Entonces había un hombre sediente y vino un discípulo que le dio un vaso de agua y el hombre se lo tomó. Entonces le dijo Jesús a sus discípulos, este es el más adelantado de todos ustedes. El que sirve, pues, que se dio una bota de agua al sediente, eso vale más que cualquier idea materialista. Bueno, esta frase, la teoría práctica, tenemos una copa, ¿no? Ese líquido sagrado, ese alcajés, y tenemos una copa de oro que está mezclando, buscando ese menstruo universal. Otra figura bella, una serpiente como la medusa, ¿no? Con la medusa abajo de la serpiente y arriba es masculino y femenino, un mala roja, un azul, una copa, aquí el caducio, una corona, una estrella, aquí tenemos el sol, la luna, un simbolismo alquímico o de este conocimiento, esta sabiduría, un dragón rojo, aquí tenemos un dragón de mar con alas, vemos que hay expresiones, un sapo está por acá, hermano, un reptil, una serpiente, en este caso la medusa. Otra química, hablando de la inspiración, cada dedo representa algo, un sol, la luna, el otro, la corona, el rey, otro una llave, un pescado, que estamos en la era de Pisces, saliendo, terminando, entrando al acuario, vemos ese instrumento para destilar, esa alquimia, ese fuego, esa cocina. Vemos que, bueno, que para Celso, vamos a ver más adelante, hermano, que en la próxima sección, que él descubrió el laudano. A base de opio, es un gran analgésico, hermano. Gracias al gran Paracelso, nos dio otro ejemplo científico en este caso. Hermano, comentarios, puntos de vista, opiniones, los micrófonos están para ustedes. Bueno, adelante, si alguien quiere preguntar antes de cerrar o un comentario. Yo, compañero. Adelante, sí. La parte esa, no la entendí, dijo la parte de la serpiente, algo así. En esa parte, esa parte ¿a qué se refiere, hermano? Estos son símbolos arcaicos, hermano, que se usan mucho en ocultismo y lo que es en la alquimia en este caso. La serpiente, como hemos analizado, realmente es divina. Ella representa lo que es el conocimiento superior, es la sabiduría divina encarnada. La serpiente fue que le avisó a Adán y Eva que estaban secuestrados por un demonio, un autómata, que estaban desnudos y solo querían que se reproducieran para que después comerlo. La serpiente tiene muchas interpretaciones en Fohat.
nos dice una parte en Índice sin Velo que el universo, cuando se empieza a manifestar, se empieza a mover como se mueven las serpientes en ese zigzagueo, así comienza el universo a moverse en esta forma. Las serpientes se utilizan mucho simbolismo, hermanos, representan mucho la regeneración psíquica también. Cuando cambia de piel la serpiente, ella se rejuvenece. Y lo mismo pasa con la mónada. Cuando cambia de cuerpo, en otra encarnación se va perfeccionando esa mónada divina y se compara con la serpiente en este caso. Tiene muchas similitudes. No sé si otro hermano quiere hablar sobre eso. Sí, este punto, ¿quién la creó a la serpiente? ¿La serpiente? Es un simbolismo muy antiguo, hermano. Las serpientes antes eran voladoras, eran como dinosaurios, tenían alas, como todo en la evolución, todo en esto es evolución. La palabra creación está mal usada en el sentido, porque nada se crea de la nada, todo va evolucionando. Fueron mónadas en este caso, una mónada animal que entró en la serpiente y empezó a zigzaguear, otros formaron otro cuerpo, cocodrilo, formaron otros leones, tigres, otros animales. Las mónadas que adoptan distintos cuerpos, que son de los modelos etéricos que vienen de la luna, a esta nueva cadena que es la Tierra en este caso. Pero en el simbolismo... Sí, mira, con tu pregunta de quién la creó, ¿verdad? En la teosofía se considera mucho todas las cosas que nosotros buscamos un creador para ellas, ¿verdad? Porque uno dice, ¿quién creó esto? ¿Quién creó esto otro? En la teosofía, en última instancia, nada es creado. O sea que todo surge nuevamente de una matriz universal, que hace rato la mencionó Ernesto también. Para eso tenemos analogías. Así como la matriz de la madre, ¿verdad? Por 9 meses, el embrión crece y se prepara para salir. En la filosofía teosófica, antes de que exista el universo manifestado, y cuando digo universo, se habla de un universo, no el visible que podemos conocer a través de la ciencia. Se habla de un universo que por lo menos podemos imaginarlo 7 veces en forma diferente. La parte visible, la parte astral, la parte energética de prana, la parte del deseo, porque el deseo está en todas partes. Nosotros lo conocemos como un deseo personal, pero el deseo es una fuerza universal, es un poder, es algo que surge también de algo desconocido para nosotros. Entonces, vemos que el universo es tan inmenso, más allá de lo físico. Ahora, entonces, hablando otra vez, regresando al hijo que nace, se dice que en una matriz universal, que a veces se le llama en sánscrito Hiranyagarbha, o el huevo de Brahma, son solamente alegorías, ¿verdad? Que de ahí surge entonces el universo, o sea, el hijo. Pero antes de surgir, es que hay una preparación, un nacimiento, así como el bebé. Entonces, pero ¿por qué surgen? Bueno, se dice que esto surge, ¿verdad? De algo desconocido para nosotros. Ahora, las cosas conocidas, nosotros les damos existencia. Por ejemplo, aquí hay se le fue la palabra, alegoría. La Biblia tiene muchas alegorías que han sido malinterpretadas, ¿verdad? Porque en realidad las cosas de la Biblia, la mayoría y Blavatsky nos descifra algunas, son cosas alegóricas, no son cosas, diríamos, así netas tajantes. A veces ella le dice, esto no hay que entenderlo por la letra muerta, ¿verdad? O literalmente. Voy a dar un ejemplo, ¿verdad? Así me salgo de la idea, pero para entrar. Por ejemplo, ¿qué simboliza la palabra Cristo en cada uno de nosotros? Bueno, la palabra Cristo fue adherida al nombre de Jesús, porque Jesús fue un iniciado que logró una iniciación tan elevada que se le denominaba Cristo. Antes de esto estaban los cristianos de Crestos y los cristianos. La palabra cristiano era iniciado. La palabra Cristo era
el que lograba llegar a la cúspide. Por eso Jesús Cristo, el Cristo es una palabra que simboliza un principio en la humanidad. O sea que cada uno de nosotros tiene un principio interno espiritual. Le llamamos principio, por no llamarle otra cosa, podemos llamarle el alma si queremos, espiritual, ¿verdad? Pero si cada uno de nosotros despierta esa alma, es como quien dice, resucitó, Cristo resucita. Estamos resucitando a nuestro Cristo, pero hay que seguir el camino del Cristo. Es casi sinónimo de Buda, ¿verdad? Entonces, Cristo, Buda, Krishna también son principios internos en nosotros. Ahora regresando a la pregunta, ¿verdad? Entonces, ¿de dónde procede todo lo que conocemos? Bueno, se dice que vamos a imaginar ya muy breve, ¿verdad? Porque tenemos poco tiempo. Todo lo que conocemos, de lo que podemos imaginarnos, es de una forma es una creación nuestra, de otro es una creación, ¿verdad? Que surge de algo desconocido. Por ejemplo, cuando dejamos este vehículo, se dice que volvemos a reencarnar. ¿Por qué? O sea, ¿qué nos hace nacer otra vez? ¿Qué nos hace crearnos? ¿Verdad? Bueno, son muchas cosas que no hemos logrado avanzar como un ser humano puro. Eso nos hace regresar. Por eso nacemos. Entonces nosotros nos autocreamos en cada vida. En esta vida estamos autocreando nuestra próxima vida. Ahora, si nos vamos con esta analogía al universo, todo lo que existe en el universo es autocreado por experiencia del mismo universo. Se guarda, por decir algo, cuando termina un día de manifestación, pasa, diríamos que se disuelve en algo desconocido para nosotros. Hay una palabra que se dice, ¿verdad? Es la noche de los tiempos. Entonces, cuando viene la noche, todo eso aparece. Pero al surgir el día, todo vuelve a aparecer, todo como se queda el germen de las cosas, la semilla, y vuelve a aparecer en todos sus reinos. Esto es una doctrina muy amplia, ¿verdad? Que obviamente en unos minutos ni se puede explicar, ni nadie nos la puede explicar, porque cada uno tiene que estudiarla, digerirla y irla comprendiendo poco a poco. Por eso en la filosofía no existe la palabra creación. Todo eso surge de nosotros mismos, porque nosotros mismos somos autocreados. No hay ningún ser que nos esté creando, no hay ningún ser que cree almas en la teosofía, por supuesto, ¿verdad? En las religiones tienen el Dios creador que todas las cosas. En la teosofía nada es creado, sino que todo surge de esta matriz universal, que solamente surge de estas grandes noches y días que se le llaman apariciones periódicas. Y surgimos nosotros para experimentar a través de todas estas vestiduras, y volvemos nosotros también como almas espirituales. Estamos yendo y viniendo hasta que llegamos a ser conscientes de lo que está sucediendo. Entonces nosotros decidiremos cómo y dónde encarnar para poder ayudar al ser humano. Por eso la palabra creación, o sea, de dónde viene, quién crió la serpiente, todos los animales, todo esto, ya voy a parar. Hay una alegoría que podemos hablar la próxima vez. Esa es la alegoría del arca de Noé. Es donde todos, ahí en la Biblia vemos que todos los animales entran ahí. Lo que en realidad es el arca simboliza una matriz universal. Noé representa la humanidad. Todos los animales representan el germen de todos los animales, la semilla que entra y después vuelve a surgir cuando el ave, primero un cuervo, una paloma, que sueltan para ver si encontró tierra. Ahí está la alegoría de que el espíritu flotaba sobre las aguas. Es parte del arca de Noé, que cuando encuentra tierra, viene una
una nueva aparición y todo viene a reencarnar nuevamente. En fin, ya me alargué mucho, pero por eso... Hermano, ya para terminar rápido, es que nada más quisiera aclarar esto. En mí, o sea, tomando en cuenta esto, entonces la dualidad no existiría y sería solamente un proceso evolutivo que la serpiente, como decía el hermano, que va evolucionando en su proceso de evolución, y lo que le llamamos mal sería solamente una falsa percepción de algo que a lo mejor consideramos que es malo. En alguna literatura del libro de filosofía, hermano, no recuerdo, hace un tiempo leí que para la filosofía el verdadero estado no el verdadero estado, no tomen a mis palabras, no las logro recordar, pero para esa parte le daba más peso a la oscuridad que la oscuridad, en la oscuridad, cuando uno se duerme, uno descansa, uno se repone, y en la oscuridad yo deja de estar activo, ¿verdad? En la luz requiere muchísima energía, requiere mucho movimiento, una actividad y todo eso, y eso al final desgasta. Entonces, yo lo leí en un libro de filosofía, no recuerdo cuál, pero no sé si ustedes tengan alguna referencia. A lo mejor ahorita ya es tarde, hermano, no hay tiempo para la respuesta, pero sí me gustaría dejarla para un futuro o una próxima reunión, porque si tengo esa duda muy eminente. Entonces, disculpen si a lo mejor me estoy saliendo un poco, pero no, está muy bien lo que acaba de decir. Esa es una interpretación, ¿verdad? Lo que sucede es que hay muchas interpretaciones sobre la luz y la oscuridad, pero esa es una buena interpretación. Y no hay necesario cambiarla, ¿verdad? Solamente hay muchas interpretaciones sobre la oscuridad y la luz. Y tú tienes una interpretación de estos dos términos. Entonces, pero hay muchas más interpretaciones. Okay. En este caso, hermano, Muchas gracias. Sí. en este caso, hermano, nosotros estudiamos que hay jerarquías superiores y jerarquías inferiores. En el caso que tú estás comentando de la serpiente, el jardín de Edén, que esa serpiente simboliza esa jerarquía que vinieron de Venus, que son los luciferes, los kumaras, que le dieron a dar la mente al ser humano, porque por millones de años el ser humano no tuvo mente, era como un animal, como una vaca, como un toro, andaban desnudos, pues no tenían esa mente, pero esas jerarquías se sacrificaron y nos dieron ese regalo especial que es la mente para coronar el ser humano como ser, no es un animal, sino un ser divino que está atrapado en este cuerpo que tiene mucho de animal y también de angelical en este caso. Entonces, esa serpiente simboliza esos kumaras, hermanos, que lo estudiamos como Lucifer, que realmente es el bueno, que es el que portaba la luz, mientras que Jehová era el malo, el oscuro, el que quería que el ser humano fuera una oveja, un autómata, en esa interpretación. Ahí viene esa serpiente de la jerarquía superior, hermano. Hermano. Gracias, hermano. Y se habló bastante de las abejas, las hormigas, que animalitos se dicen que vinieron de otra ronda o del planeta futuro, hermano, vinieron esas hormigas y su contraparte oscura serían las termitas. Qué animales más destructores, tan chiquitos, hermano, cómo se organizan, viven en esos enjambres, en sus mansiones. Qué increíble cómo se organizan si no tienen palabras, ¿no? Para comunicarse, como las hormigas y las abejas que producen esa miel sabrosa que dura miles de años. Se dice que estaba este señor Sinner del Pioneer, ¿no? Y tuvo contacto con una correspondencia con los maestros, que después se publicó con las cartas de los maestros. Una de esas le dice que como que él lo quería ver físicamente, Sinner, pero él decía que no, porque incluso que estuvieron cerca una noche, pero él estaba cenando y estaba comiendo carne en su mesa. Y ese mero olor no era muy desagradable para ellos, porque son vegetarianos puros, ¿no? Y eso impedía que él tuviera contacto físico con el maestro, o sea, no ser vegetariano, imagínense todas las demás cosas.
En otra parte nos comentan de que los maestros también, ellos viven en mansiones que están ocultas al ojo del hombre, ¿no? Que están ocultas por mallas. Y en esas mansiones ahí a veces van los chelas y pasan ahí, descansan con los maestros. Y bueno, el Hiragayarba, el gran huevo dorado, no nos comentó, los cristianos, la oscuridad, lo que tú decías al final, la oscuridad es más poderosa que la luz, aunque ambos se necesitan, todo se va a la unidad. La luz, el universo luminoso, primero nació del universo oscuro, es una instancia, unas locas del libro decían. Hermano, estudio, se me pregunta con esta invocación a nuestra querida Elena, en Yekatrinlov nació un lucero, su bello nombre es o hiperbórea celestial deificada, o epimetea encadenada liberada, o laza nocturna sublimada, o etérica sárpica botánica, o nova diosa coronada, o alción resplandeciente manifestado, que tu luz descienda hacia nosotros, que la fuerza se encienda, y que el gran Kumara prevalezca, y aquel que se siente uno contigo, por lo tanto que es uno con todos los demás. Despertad, criaturas olímpicas, es hora de volver a la superficie. Él volverá, la orden prevalecerá. Si hay felicidad, ciencia y amor, un satanato hay por ahí. Hasta la próxima, hermanos.